Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión del noticiero de Barricada TV. Estamos transmitiendo desde IMPA, la primera fábrica del país recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Vamos a comenzar con la información. El 30 de diciembre de 2021, es decir, hace unas pocas semanas, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, dio luz verde a que se comience con la exploración petrolera offshore en la costa bonaerense, lo cual será desarrollado por la empresa noruega Equinor. Esto generó adentro del campo popular un amplio debate que tiene dos posturas marcadas. Una que cuestiona, que señala que el desarrollo de esta actividad sería fuertemente contaminante, y otra postura que, por el contrario, señala y resalta la necesidad económica del desarrollo de la actividad, pero además remarca que son pocos los riesgos de derrame petrolero. Antes de profundizar en este debate, vamos a ver en una placa la cronología de los hechos, ya que en realidad todo esto comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2018, el gobierno de Macri, ahí como vemos en pantalla, llamó a licitación pública para la exploración hidrocarburífera. Fue al año siguiente, en mayo de 2019, que la Secretaría de Energía otorgó concesiones en 18 áreas. Luego, con Alberto Fernández ya asumido como presidente, en julio de 2020 comenzó una audiencia pública para debatir justamente en lo que respecta al posible impacto ambiental de esta actividad. Allí, luego, como mencionaba al principio, el gobierno de Alberto Fernández, en particular, desde el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandier, se otorgó la declaración de impacto ambiental permitiendo que se inicie con la exploración en la costa bonaerense. Hay que mencionar también que hace menos de una semana la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, se pronunció a favor de la suspensión provisoria de esta actividad. Por supuesto, este pronunciamiento no es concluyente aún, pero en los próximos días deberá, respecto a esta causa, pronunciarse el juez federal de Mar del Plata, Santiago Martín, ya que es una medida cautelar que presentó un vecino y una organización ambiental, pero que es con carácter urgente, por lo cual debe pronunciarse en los próximos días. Hay que mencionar también que el intendente Guillermo Montenegro se mostró en contra del desarrollo de esta exploración offshore, pese a que, como veíamos en las placas, todo esto en realidad inició durante el gobierno de Mauricio Macri. Para profundizar sobre este debate, vamos a charlar con una de las personas que se pronunció a favor de que se desarrolle la exploración offshore. Se trata de Horacio Tetamanti. Él es ingeniero naval y además fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. Ahí no lo estoy escuchando. A ver cómo... A ver, ahí te escucho. Bueno, se me fue de vuelta el audio. Mencionábamos a Horacio Tetamanti, quien es ingeniero naval. Se trabó la comunicación, me parece. Bueno, ahí mientras intentamos restablecerla, vamos a seguir un poco lo que mencionábamos. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, ha dado luz verde a que se realice exploración petrolera offshore en la costa bonaerense. Esto es muy cuestionado por ciertos sectores por la supuesta contaminación que podría implicar. Hay otras voces, como la de Tetamanti, que señalan que en realidad el riesgo no es tan grande, que el riesgo es mínimo y que además sería un desarrollo muy importante para una economía que está muy golpeada y que además, bueno, estamos con un déficit energético por donde el país pierde un montón de dólares. Ahí me avisan que está de vuelta Horacio Tetamanti. Sí, no sé si me están escuchando. Horacio, sí me estás bueno, escuchando. Te agradezco por la comunicación con Barricada TV. Quiero pedirte en principio que nos desarrolles por qué es positivo el desarrollo de la exploración petrolera y además, también teniendo en cuenta tu recorrido político,
qué tipo de regulaciones se le debe poner a las actividades que realizan estas empresas para que los recursos no se fuguen ni queden concentrados en pocas manos, sino que se contribuya al desarrollo de nuestro país y del pueblo en su conjunto. No sé si me escuchan ahí correctamente. Perfecto. Sí. Bueno, te agradezco la invitación. Ahí tuvimos un tema, nos estamos comunicando. Yo creo que habría que hacer primero un contexto, ¿no? Para poder ordenar un conjunto de ideas para razonar en forma positiva, ir coleccionando algunas conclusiones, ¿no? Para no caer en siempre estos conflictos de situaciones donde de pronto no se reflejan realidades, sino más posiciones muy fragmentadas de la realidad. Lo cierto es que esto no es una política de Macri, ni siquiera de Fernández, viene de mucho tiempo atrás. Hay que recordar que la Argentina de hace mucho tiempo ha invertido un enorme esfuerzo allá por la década de los 90, cuando las Naciones Unidas aceptaron finalmente, después de mucho tiempo, reclamo de los países ribereños de reconocer la propiedad sobre los recursos del suelo y subsuelo submarino más allá de la zona económica exclusiva. Todos sabemos que la zona económica exclusiva era ya un derecho adquirido por Argentina, donde hasta las 200 millas se reconocía la propiedad soberana de los recursos vivos del suelo y subsuelo de los países ribereños, cosa que la Argentina ha, digamos, ejercido en plenitud y ha sido uno de los países emblemáticos en este sentido, inclusive, por supuesto, en la explotación y exploración de recursos hidrocarburíficos, como el caso de Tierra del Fuego, ¿no? Las zonas donde gran parte de la provisión de gas, cerca un poco menos del 20%, proviene del mar. O sea que la Argentina no solamente tiene experiencia, sino ha ejercido en plenitud ese derecho soberano de poder explotar esos recursos, que hay que recordar, esto no es de una empresa que lo explota, no es de un fulano de mengano, estos son, primero que es importante destacar que por ser del Atlántico, del mar Atlántico, es un recurso federal. Yo tengo una visión crítica de la reforma constitucional que de alguna forma entiendo que fragmentó al país y entre otras cosas fragmentó también los recursos que originalmente era la nación y fueron transferidos a las provincias. Afortunadamente este no es el caso. El mar argentino no tiene, digamos, ninguna reivindicación que no sea de orden federal. O sea que hacemos y estamos hablando de recursos que son inalienables y, digamos, imprescriptibles del pueblo argentino y del Estado nacional. Entonces estamos hablando de algo que ya tiene mucho tiempo y la Argentina en este sentido fue uno de los países ejemplares donde finalmente Naciones Unidas reconoció más allá de esas 200 millas esa propiedad, con lo cual Argentina no solamente es propietario de todos los recursos del suelo y subsuelo, minerales, inclusive vivos adheridos al suelo, aproximadamente a 300 millas. Es evidente que si la Argentina y todos los países reivindican esos recursos es con la vocación de explotarlo. Nadie reivindica una propiedad de un recurso para después no explotarlo. Sería de alguna forma una contradicción. Y de hecho la Argentina lo ha hecho y lo viene haciendo de forma exitosa, porque si la Argentina no hubiera contado con la enorme contribución de estos recursos que vienen del mar a los problemas actuales, habría que sumarle todavía una proporción mucho más grande, porque no hay que tener, bien lo dijiste vos, la Argentina tiene un déficit energético muy importante de 10.000 a 15.000 millones de dólares por año, que todos los pronósticos ya dicen que esto se va a disparar, porque los pronósticos que hay en el mercado por las diferentes crisis de todo tipo que hay en el mundo, inclusive con la actual, que es muy grave en el país de Ucrania, están disparando los precios del gas del cual nosotros necesitamos importar a precios astronómicos, con lo cual nuestra situación del mercado, digamos, lo que es la balanza se va a ver seguramente afectada. Por eso es muy importante de todo punto de vista económico y la congruencia de una política de Estado de los últimos 20 años, de que la Argentina, los argentinos, necesitamos ir a determinar si esos recursos son posiblemente explotables y de alguna forma certificarlos, porque hoy, como están hoy, no valen nada. Hasta tanto no se certifiquen y realmente se los reconozca con un potencial económico, no tienen valor. Y para realmente poder certificarlos y darle un valor económico a esos recursos que son del Estado argentino, de la nación argentina, hay que hacer lo que se llama esta etapa de prospección, que es de alguna forma, a mi criterio, incorrectamente cuestionada por temas ambientales. Continuando con esto,
el gobierno de Macri lo que hizo después es ya continuar un proceso que naturalmente obliga al Estado Nacional a poner en valor esos recursos, porque son recursos federales del pueblo argentino. Y yo creo que inclusive incurriría en algún tipo de mala praxis algún funcionario que pudiéndolo hacer y debiendo poner en valor estos recursos no lo haga. Esto, como bien decís, allá por fin del 2018 se llamó una licitación, que por otro lado tampoco es una determinación de Macri, sino que es un procedimiento que está de alguna forma reglamentada por la ley 17319, que es del año 67, donde dice claramente cómo son las diferentes etapas para que esta explotación de estos recursos se pueda llevar adelante en el marco legal, que no hay otro. O sea, uno podrá cuestionar esta ley, que podrá ser buena, mejor o mejorable, pero lo cierto es que este es el marco legal que viene rigiendo la Argentina hace más de 50 años. Yo personalmente creo que es un muy buen marco legal, francamente, tan moderno como los mejores del mundo, como tiene Noruega, como tiene Brasil y como tiene otros países donde realmente utilizan estas herramientas que son básicamente la de prospección y explotación, con mecanismos de entrega de determinadas áreas, primero para ser exploradas a través de un permiso de uso, y si realmente después se coleccionan todos los elementos necesarios suficientes para dar como probado que ese yacimiento es elegible comercialmente y llega a obtener lo que se llama la certificación de esos recursos, que significa nada más y nada menos que la Argentina, ¿no? El país, no la empresa, el país empieza a sumar a su patrimonio energético determinadas reservas, que se llaman reservas energéticas, de tal forma de que la Argentina tiene unos márgenes de movilidad mucho más grandes que si no los tuvieras. Y después, en caso de que esto sea exitoso, y ojalá lo sea, se pasa a una concesión de explotación por el orden de los 25 años, donde una empresa operadora extrae ese recurso, que hay que tener muy claro. Acá nadie se lleva nada, no lo puede llevar. La ley es muy clara. La propiedad de ese recurso del Estado está, digamos, de alguna forma obligada a ser entregada a la República Argentina, y en tanto en cuanto la Argentina requiera esos recursos, y después a partir de ahí el país recibe una retribución. No hay regalías, porque esto no se trata de un recurso en las provincias, sino en la nación, que van en forma creciente del 6% al 12% de la producción que queda como activo. O sea, del punto de vista económico, del punto de vista de obligación de la ley, esto hay que hacerlo. Y por otro lado, otro tema muy importante, nosotros geopolíticamente no podemos dejar abandonado el Atlántico Sur, es decir, uno de los objetivos que tuvo ese consenso de Washington allá por la década del 90 fue expulsarnos del agua, y en tanto y en cuanto la Argentina no desarrolle una actividad y ponga en valor estos recursos con presencia efectiva de la nación en esos lugares, es evidente que va a ir o va a continuar debilitando su proyección atlántica y evidentemente su posición relativa respecto del conflicto de las Islas Malvinas. O sea, entiendo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, es imprescindible que la Argentina ocupe y explote estos recursos por los cuales durante tantos años reivindicó su propiedad, ¿no? Su soberanía. Muy completa tu respuesta, Horacio. Te quiero consultar por una entrevista que diste hace poquito tiempo, hace unos días, en Todo Provincial, en donde, te cito textualmente, dijiste estar a favor del cuidado del medio ambiente, pero de forma soberana. En ese sentido, te quiero preguntar qué tipo de estudios previos a realizarse esta actividad se deben, valga la redundancia, realizar, también qué controles en lo que respecta a lo ambiental. Y también hay una pregunta que para mí es interesante, que lo charlábamos recién con algunos de los compañeros acá en el canal, que es que la mayoría, si no todas, las actividades económicas tienen un cierto riesgo de impacto ambiental. Te quiero preguntar, en tu opinión, ¿cuál es ese nivel de impacto posible que es aceptable para esta actividad económica? Mira, acá estamos entrando en un debate que yo creo que es como diferentes planos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de los intereses geopolíticos superiores de la nación, más allá después de las metodologías y de los riesgos, que sería otro capítulo. El primer capítulo es: la Argentina debe ir
a tomar posesión de estos recursos. La Argentina le es necesario sumar a su patrimonio energético reservas. A la Argentina le es positivo reducir su déficit fiscal. A la Argentina le viene positivamente del punto de vista económico el desarrollo de actividades tecnológicas de mucho nivel de demanda de puestos de trabajo. Es evidente que es muy amañado llegar a una conclusión de que es malo ser un país más poderoso energéticamente que menos poderoso energéticamente. Es difícil llegar a un razonamiento que diga que un país con menos reservas energéticas es más importante que uno de más reservas energéticas. Es difícil pensar que la Argentina va a ser mejor siendo más reducida su capacidad en soberanía energética que mayor. Es decir, de ese es un punto claro que nosotros, además, después de tantos años donde Argentina fue y peleó internacionalmente y ha presentado algo ejemplar y reconoció una propiedad de un recurso, después negarse a explotarlo. La verdad que eso es una contradicción lógica. Además hay que tener en cuenta, las Naciones Unidas ya había advertido que los lugares reivindicados en cuanto a la reclamo de soberanía de estos recursos, en lugares donde haya un conflicto, como el caso de Malvinas, no se iba a expedir. Con lo cual, en estos sectores que estamos hablando, son doblemente importantes, porque estos sectores están fuera del área de conflicto y donde las Naciones Unidas efectivamente falló y reconoció a favor del Estado argentino su reivindicación soberana. O sea, Sí. es fundamental que vayamos a hacerlo. Esa es una cuestión. Y después hay un tema político, es el debate del ambientalismo, donde realmente yo pertenezco a una doctrina política que ha sido pionera en el mundo. Es decir, el justicialismo y la reflexión del general Perón allá por la década del 40 fue pionera en el mundo, en el cual la Argentina fue prácticamente líder en términos de la evaluación política del ambiente en épocas donde prácticamente este tema nadie lo abría. O sea, lo que yo siempre digo es que a la Argentina nosotros no necesitamos que vengan de afuera a imponernos visiones sobre el cuidado del medio ambiente argentino, porque es nuestra patria, y además lo hacen claramente vinculada a intereses geopolíticos que claramente persiguen el mantenimiento de un país postrado y de rodillas. Con lo cual, yo soy muy crítico de aquellas internacionales que yo llamo ecofascistas, que imponen este tipo de ambientalismo, que no es otra cosa de un instrumento o una fuerza de choque para evitar que estos países como nuestro entren en procesos de desarrollo. Ahora, la Argentina en términos ambientales, una vez que está, digamos, concluida la etapa política de una decisión política que hay que acompañar, indudablemente hay que acompañar, de la necesidad de ir a buscar y a certificar otros recursos, después vemos el cómo, la herramienta, si es más adecuado, si es menos adecuado. Hay que hacerlo, que esto no es una decisión de Macri ni de Fernández, esto es una ley vigente. Que si alguien cree que no es conveniente o hay aspectos como es de saqueo de recursos o es de alguna forma asimétrica la ley que hoy está vigente en la Argentina, yo creo que no lo es una muy buena ley, pero bueno, es opinable, pero hay que ir a cambiar la ley. Esto no es a alguien se le ocurrió dar un recurso de una forma unilateral. Eso es una cuestión. Una vez que esto está adjudicado como se adjudicó, y efectivamente fue el año 2018, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que a mí me parece muy acertada la decisión del gobierno de haber elegido entre los diferentes adjudicatarios de esta zona un consorcio que está liderado por YPF y por una empresa noruega, porque Noruega es uno de los países, hay que tener en cuenta que el petróleo noruego allá de hace unos 30 años lo convirtió de un país realmente con muchos problemas económicos a un país prácticamente muy rico, uno de los más ricos de Europa, justamente por este fondo petrolero que se conformó por estos aportes económicos que ha hecho la explotación de este recurso, donde Noruega es prácticamente uno de los primeros exportadores. Es un pequeño país, no tiene grande consumo de energía, esa enorme producción de su recurso soberano en el Mar del Norte hizo de ese país un país muy importante, con lo cual ha acumulado una cantidad de experiencia
muy valiosa. O sea, y además la participación de YPF, a mi criterio, muy importante, porque si la Argentina, yo soy de los que ha, digamos, levantado la bandera de la necesidad de reivindicar una empresa de bandera petrolera. Primero hay que tener en cuenta que allá por el año 2003, cuando el presidente Kirchner tomó el gobierno, nosotros no teníamos absolutamente ninguna una empresa, porque ya YPF, todos sabíamos, había sido totalmente extranjerizada, vendida. Y eso llevó a la creación de Enarsa, entre otras cosas, por la necesidad de tener una empresa de bandera, justamente entre otras cosas, entre otras muchas otras cosas más, la necesidad de ir como brazo geopolítico en esta ocupación del desarrollo energético en el mar. Bueno, después la historia la conocemos. La Argentina hizo un gran esfuerzo para la recuperación de su empresa de bandera petrolera, y es justamente la que tiene en este momento conforma el liderazgo de este consorcio para llevarlo adelante. Con lo cual yo también estoy muy de acuerdo que el instrumento elegido por este gobierno haya empezado por este consorcio que tiene como cabeza a Argentina a través de YPF, y esta empresa que por otro lado es una empresa estatal del Estado noruego. Dicho esto, se pasa a la otra etapa, porque la empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar, acá se está diciendo de derrames o de accidentes de plataformas de explotación, cuando estamos en una etapa de exploración. Es decir, acá no va a haber una explotación, va a haber una etapa de exploración que puede durar inclusive hasta los próximos 10 años, hasta coleccionar todos los elementos que hagan la decisión de ir a explotar. Y por otro lado, esa exploración, para que esto pueda ser posible, tiene que ser investigado. O sea, autoexcluirnos ahora con el bochornoso, a mi criterio, bochornoso uso político que ha hecho el intendente de Mar del Plata, de oponerse a una investigación, porque estamos iniciando una investigación, no una explotación. Porque a lo mejor esto puede terminar, lamentablemente a mi criterio, en que no sea explotable, con lo cual queda ahí, y tal como dice la ley, la pérdida de todos los fondos del consorcio que ha ganado esa pérdida, y lamentablemente también sería pérdida de YPF, que va a tener todavía aún más castigados sus balances. Con lo cual, lo que tenemos que hacer ahora es ir a investigar por algo que reclamamos históricamente y que ganamos la propiedad de estos recursos, y a través de una empresa que también hemos hecho una gran pelea porque participe de esta actividad. Entonces, a partir de ahí, este consorcio tiene que presentar un plan de viabilidad ambiental de las técnicas que haya propuesto llevar adelante a los efectos de coleccionar la cantidad de evidencias necesarias y suficientes para dar como probado no solo la existencia, sino la explotabilidad económica de ese recurso. Eso es a través de diferentes técnicas que deben ser viabilizadas a través de un plan de impacto ambiental que ya se cumplió con la ley ambiental de la Argentina, que es posterior, por supuesto, a la que hablábamos del petróleo, y que además, dicho sea de paso, es una de las leyes más exigentes del mundo en el sentido de los protocolos de mitigación de los riesgos. Eso es a través, primero, por una audiencia pública que ya se efectuó, que es de carácter no vinculante, que además expresa la posibilidad de que toda la sociedad pueda expresar sus inquietudes, inclusive cuando las inquietudes tienen entidad, forman parte de los criterios después del evaluador de estos, que no es otra cosa que el Ministerio de Ambiente, para dar por aprobado este programa de trabajo que presentó la empresa, y que justamente es lo que se ha conocido a fines del año pasado, donde el Estado finalmente evaluó todas las presentaciones de la empresa, dio por aprobado su plan ambiental y por lo tanto habilita a que la empresa inicie los trabajos de exploración, tal como lo dice la ley 17319, que para información de ustedes es de 4 años para una publicación, una ampliación a otros 4 años más y otros 2 años más. Durante esos 10 años máximo, esta empresa va a tener que hacer una cantidad de tareas y coleccionar todas las evidencias para probar esta posibilidad de explotación. Si eso es positivo,
digamos, conjunto de empresas, como contraprestación del riesgo asumido, tiene el derecho de ser prioritario en la explotación de la etapa posterior. Inclusive se puede retirar y vender esos derechos a un tercero para que lo haga otra cosa, que por supuesto tienen que ser mediante la aprobación del Estado argentino. Con lo cual entiendo y tengo la absoluta seguridad, y además es mi especialidad, porque yo profesionalmente me he dedicado y he trabajado en esta área en Brasil, en la propia Noruega, en Rusia inclusive, en la ciudad de Murmansk, que tienen un gran desarrollo de explotación costa afuera, que no tengo la más duda que esto va, que está dentro de los parámetros normales. Y además la Argentina tiene ya casi más de 30 años de experiencia de explotación de recursos en el mar y realmente es uno de los países de los menos incidencia. Ahora, toda Horacio, actividad humana, respecto a eso, para terminar con esto, toda sí. actividad humana, toda actividad industrial, es evidente que tiene un impacto ambiental. Ujú. La filosofía del impacto ambiental, donde tenemos el ambiente pristino, es la negación de la existencia humana, con lo cual lo que hay son estos elementos de mitigación que entiendo y tengo la absoluta seguridad, sin conocer los detalles, pero sí conozco la reglamentación, de que no me cabe la menor duda de que la aprobación que ha hecho el Ministerio de Ambiente de la Nación es absolutamente correcta.